Un saludo cordial para todos. Nos corresponde en esta oportunidad la lectura del texto de Marcos capítulo 13, versículos 24 al 32. Con esta porción del Evangelio de Marcos, que corresponde al 33º domingo del tiempo ordinario, estamos cerca del fin de otro año litúrgico que culminará de manera gloriosa los misterios de Cristo con la celebración de Cristo Rey. Pero antes de esta proclamación gloriosa, el Evangelio de Marcos, en el capítulo 13, versículos 24 al 32, nos recuerda que cuanto más incierto se vea el futuro de los acontecimientos históricos y pensemos que solo reina el caos y la destrucción, siempre habrá algo seguro y confiable como norte y como refugio, las palabras del Señor. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Nos enseña además que la fuerza y el poder del creyente para vivir el día a día no reside en su capacidad de aguante de las vicisitudes de la vida, sino del poder que proviene de la inminente parucía del Señor glorioso y su palabra siempre segura. Con ello, cada creyente puede vivir con esperanza y seguridad, formando su historia y ayudando a transformar la de aquellos que aún viven sin esperanza y sin ese poder. Como el centro son la confianza en las palabras de Jesús, todo el discurso es colocado en boca de Jesús precisamente para enfatizar esta confianza de los creyentes en las palabras de aquel que regresará. En los versículos 24 al 26 del capítulo 13, el Evangelio de Marcos, en un típico tono apocalíptico judío, declara a todos los seguidores de Jesús que la parucía, es decir, la aparición del Jesucristo glorioso, es tan segura que, en primer lugar, las mismas fuerzas de la naturaleza anunciarán dicho momento, puesto que la creación responde al llamado de su creador. Y en segundo lugar, porque además este Hijo del Hombre, quien vendrá, es Señor de la historia, por lo que seguirá todos los acontecimientos de ella para preparar su gloriosa aparición, ya no como siervo, sino con gran poder y gloria, que en el lenguaje del Apocalipsis de Juan se denominará el Pantocrátor, el Jesucristo glorioso todopoderoso. Es decir, quienes escuchen estas palabras de Jesús pueden estar seguros que, si bien los tiempos y la historia pueden ser inciertos para el ser humano, no lo son para Dios, pues en el plan del Padre todo contribuye a una historia que se dirige a la parucía de su Hijo. Ahora, esto de ninguna manera se refiere a un determinismo, sino a que la historia es segura para los creyentes, para los elegidos, como los llama el versículo 27. Y por lo tanto, la manera de comprender la historia es siempre como una posibilidad de transformación, debido a la esperanza que conlleva saber que la historia se dirige al inminente retorno del Hijo de Dios. Esto, por supuesto, es una lectura escatológica que coloca a la iglesia en el centro de la historia, entre el centro de la historia y el fin de la historia. Es decir, está en el centro con la misión de proclamar en el poder del resucitado el poder de aquel que retornará para transformarlo todo y en virtud del cual podemos transformar el presente con la potencia de su venida. En el versículo 27, más adelante se confirman estas palabras esperanzadoras con la imagen de recoger de los cuatro vientos a los elegidos. Es decir, la historia y el tiempo están al servicio de este plan de la parucía del Señor, pero no para presentar al Jesucristo glorioso como un espectáculo público, sino que el verdadero propósito de aquella aparición disruptiva es confirmar a los elegidos que su espera no ha sido en vano y ha llegado a su fin. En ese momento los creyentes, la iglesia como novia, se encontrarán con el esperado, con el anhelado, con su esposo, quien recibirá a su novia con fidelidad y amor por la eternidad. Así que la seguridad del futuro para los elegidos es la fuerza para su misión en el mundo, para hablar a otros, para que también sean recogidos juntos con lo que ya esperan. Como pueden ustedes notar, si bien el tono del pasaje es apocalíptico, la emoción detrás no es de miedo o terror, sino de seguridad y esperanza.
Ustedes podrán ver que todo se derrumba a su alrededor y el caos en la historia aumenta, pero saben, es la evidencia que todo se dirige al culmine de la historia misma, Jesucristo. Por lo tanto, quienes esperan no deben estar con temor, sino con seguridad. Y como lo expresa también más adelante, el final del libro de Apocalipsis, pueden decir, oh ven Señor Jesús. Qué importante saber que la visión bíblica de la historia es esperanzadora y no fatalista. Con la certeza del inminente retorno del Jesucristo glorioso, lo que tenemos es el poder y la fuerza para llevar el presente hacia ese momento. Por lo que esta promesa se convierte en una escatología esperanzadora en la cual, al saber cómo finalizará la historia con el poderoso retorno del resucitado, existe esperanza para el hoy y existe esperanza para el mañana. Pero esa esperanza no reside en la fuerza nuestra, sino en la fuerza de quien más adelante en el Evangelio de Marcos, capítulo 14 en adelante, será crucificado para vencer el pecado, resucitará para vencer la muerte y regresará para vencer definitivamente toda forma de mal. Ahora, si esto es tan bueno, entonces la pregunta lógica sería, ¿cuándo será esto, verdad? ¿Cuándo ocurrirá? ¿Qué día? ¿Qué hora? Pero para evitar ser distraídos de lo importante, en los versículos 28 al 32, se anima más que a centrarse en buscar la fecha, el momento exacto de cuándo ocurrirán estos hechos, a aprender a leer en esos acontecimientos, cómo vivir confiados en las palabras de Jesús. Es por ello que el pasaje finaliza enfatizando que el día y la hora de tales hechos seguros, solo el Padre lo sabe. Por lo tanto, en lo que se deben concentrar los seguidores de aquel momento y los lectores de todos los tiempos, no es en buscar el día, la hora, la fecha, sino en confiar cada día y cada hora en las palabras de quien nos recuerda los hechos, es decir, Jesús. Aguardar la parucía del Señor se refiere entonces a vivir confiados en las palabras de Jesús, porque será la espada aguda de dos filos en la escena apocalíptica, como la describe Apocalipsis 19, lo que finalmente destruirá el último intento de mal contra el reino de Dios. Por lo tanto, vivir las palabras de aquel que vencerá es la manera más lógica de vencer en el presente toda forma de mal, viviendo en sus palabras, porque el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, como lo expresa el versículo 31 del capítulo 13 del Evangelio de Marcos. Finalmente, la celebración de Cristo Rey como cumbre del misterio de Cristo con su aparición gloriosa es también la oportunidad de recordar el misterio mismo de la vida del creyente. Un misterio que avanza cada día entre el ya de la parucía y el todavía no de la parucía. Un misterio que se debe vivir cada día seguros en el poder del resucitado, viviendo las palabras de Jesús y anhelando el regreso poderoso del Jesucristo glorioso. Dios los bendiga.